pero cuando son ceros, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso son ceros, pues la función nos va a entregar una salida 0. Bien, continuamos con nuestra tercera combinación. ¿Sí? ¿Cuál será nuestra tercera combinación? Pues cuando la entrada de A sea 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner el 1 aquí en nuestra compuerta lógica para que lo veamos, y la otra entrada es 0. Aquí la ponemos 0, entonces quitamos este 1 para no confundirnos, y este 0. ¿Cuál será la salida? Oh, adivinaron. ¿Cómo saben, Se me hace que me están copiando mi tarea, ¿verdad? Bueno, pues la salida lógicamente va a ser 1. Muy bien, ahí estamos. Sí, ahora sí, tenemos que nuestra entrada 1 y 0 nos va a dar un 1 como salida. Ahora, ¿qué sucede si tenemos a las entradas 1? A ver, díganme, comenten. ¿Sí? ¿Cuál será la salida? Pues la salida va a ser un 1. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todas las condiciones que se requieren para que nuestra compuerta OR sí sea 1, ¿verdad? Esa es la tabla de verdad. Aquí nos ayuda. Es muy importante que la tengamos, que la hagamos en estos casos, ¿verdad? Porque así sabemos exactamente qué valores tiene o qué valores van a determinar la salida. ¿Sí? Como en el caso de la AND, acá vemos, la única que cumple la condición es cuando las entradas sean unos, ¿sí? Y los demás pues no cumplen la condición, por lo tanto su salida es 0. Ahora en el OR, aquí en OR, pues nuestras entradas que cumplen la condición son todas aquellas que en su entrada haya o exista un 1. ¿Sí? Aquí hay un 1 en la A, hay un 1 en la B, por lo tanto se cumple. Pero cuando son ceros, pues el resultado es 0. Bueno, continuamos con la siguiente compuerta lógica. ¿Sí? En esta compuerta lógica NOT o negada, como le llaman muchos, la NOT o la negada, es que esta niega, ¿verdad? Niega o hace lo inverso. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una entrada de 1 en A, ¿cuál será su salida? Si la condición dice que va a negar o hacer lo inverso de la entrada, entonces, ¿cuál es lo inverso de la entrada? 0, ¿verdad? Adivinaron. Muy bien. ¿Por qué? Si está entrando un 1, ¿por qué salió un 0? Porque la función de esta compuerta lógica, de esta compuerta de la NOT, pues es esa, negar o hacer lo contrario o lo inverso. ¿Y qué sucede si yo meto un 0 en la función, en la A, en la entrada A, ¿verdad? Yo pongo un 0 aquí. ¿Cuál será mi salida? Si esto está negando, está haciendo todo lo contrario, pues obviamente la va a negar o la va a invertir. ¿Sí? Entonces, si tenemos a la entrada un 0, la salida va a ser un 1. Como esta es una entrada de un solo sentido, es decir, nada más tiene una entrada, pues nada más tiene dos posibles estados, dos posibles soluciones, que es cuando tiene un 1 y cuando tiene un 0. Por lo tanto, nos permite hacer negación. Y esa es muy importante, ¿sí? En informática, en los procesadores, en los microprocesadores, ¿sí? En los microcontroladores. ¿Por qué? Porque se utiliza bastante para hacer una operación que se llama complemento a 2, por ejemplo, para las sumas o las restas. Bueno, continuamos con la siguiente compuerta lógica.
¿sí? Compuerta lógica binaria SOR. Esta compuerta es una compuerta que es básicamente una composición de compuertas lógicas AND, OR y NOT, ¿sí? Y la combinan en una sola compuerta lógica para facilitar su manejo, sus entradas y sus salidas. Igualmente, ¿cuál es la condición para que esta compuerta lógica tenga el resultado? ¿Sí? Pues la función es de que solo una de las entradas, ¿sí? Una de las entradas nos dará un 1, ¿sí? Nos dará un 1 a la salida. Sí, entonces si una de las entradas, solamente una de las entradas tenga un 1, nos dará como resultado un 1. Vamos a ver en la tabla de verdad. Sí, a mí me gusta mucho esta cuestión. Tenemos 0 en A, ponemos 0. Tenemos 0 en B, ponemos 0. ¿Cuál será nuestra función? ¿Se cumple? Dice, solo una de las entradas nos dará un 1 a la salida. ¿Sí? Ah, caray, pero aquí no, las entradas no tienen unos, entonces tienen ceros. Entonces, por lo tanto, la salida es 0. ¿Qué pasa cuando tenemos la siguiente entrada? Cuando A es 0, por ejemplo, y B es 1, pues como se está cumpliendo la condición, la salida va a ser lógicamente un 1. Aquí dice que B entra con un 1, por lo tanto la salida va a ser un 1. ¿Sí? Acá me olvidé un poquito de esta entrada que va a ser 0 porque no está cumpliendo la condición. Ninguna de las entradas tiene un 1. ¿Sí? Y solo una de las entradas nos debe de dar 1. Bueno, tenemos la tercera combinación. Cuando A sea 1, ¿sí? ¿Cuál será nuestra salida? Pues simplemente sin importar la otra entrada, pues automáticamente, ¿verdad? Va a ser un 1. ¿Sí? Este es un 0. Ahí está. A es 1, B es 0. Nuestra función nos va a dar 1. Como ustedes pueden ver, eso es lo que hace la compuerta SOR. ¿Y qué pasa cuando todas las entradas son unos? A ver, veamos, díganme ustedes que ya lo saben todo, ¿verdad? Cuando todas las entradas son unos, ¿cuál será el resultado de la función SOR o de esta compuerta SOR? ¿Será un 1? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo para que se cumpla solo una de las entradas debe de tener un 1. Y aquí las entradas contienen dos unos, es 1 y 1, o sea, están activadas. Por lo tanto, la función nos va a dar un 0. ¿Sí? Esta es la función de esta compuerta SOR. Se usa básicamente para hacer circuitos de sumas, circuitos electrónicos de sumas. Muy importante para las operaciones matemáticas que tenga que ver en un procesador, en un microcontrolador, ¿verdad? Bueno, y de momento pues esto es todo lo de la compuerta SOR. Sí, la compuerta SOR es esta. Aquí está nuestra tabla de verdad. ¿Para qué? Para que nos guiemos, nos basemos. Y cuando la entrada A y B es 0, ¿qué nos da? Cuando es A es 0 y 1, y cuando es 1 y 0, ¿qué nos da? No, pues nos da el 1. Cuando es 1 y 1, nos da 0, ¿verdad? En informática sí existe el 1 más 1 es 0. Bueno, no es cierto, lo que pasa es que ya se lleva un acarreo y ya pues se utiliza después. Ahora, la compuerta binaria no AND. Sí, la compuerta binaria no AND
¿sí? Hace lo mismo que la AND, pero contiene una inversión, que sea, contiene esta compuerta también, es una combinación. Y esto básicamente contiene esta compuerta, ¿sí? Para hacer una negación. Aquí básicamente la tiene aquí, pero se representa en este caso con este símbolo, ¿sí? El NOT, para no estar poniendo así tanto, ¿verdad? Que digamos, pues negada. Ya sabemos automáticamente que este símbolo, ¿sí? Este aquí puesto, pues lo está negando. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos 0, 0 a la entrada? A es 0, B es 0, ¿sí? Según nuestra compuerta AND, vamos hacia arriba, AND. Si entra un 0 y un 0, ¿qué sale? Un 0. Pero la no AND la va a negar. Entonces, si está saliendo un 0 y la niega o la invierte, ¿qué tendremos a la salida? Pues un 1, ¿verdad? Así de sencillo. Ok, entonces nuestra salida va a ser 1 aquí. Esto es lo que hace la no AND, nos entrega resultados un poco distintos de su compañera o hermana compuerta AND. Esta no AND es la que siempre anda de malas, porque todo lo niega, todo lo que le pongamos va a negar a su salida.